Hola chicos, tercera del taller de tecnología del control de la Escuela Técnica 25. Nos encontramos en este cuarto vídeo que subo a mi canal de YouTube. Acuérdense que vídeo es una clase audiovisual. Acuérdense siempre que el taller está unificado con el del profesor Barbato, ¿no? Gustavo también. Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar con un tema nuevo. Hasta ahora vimos la automatización en cuanto a los aspectos eléctricos, ¿no? Ahora vamos a ver una rama de la automatización, que es propiamente mecánica, que es la neumática, ¿no? Bueno, la neumática es una rama de la técnica que utiliza la energía de presión del aire comprimido para producir fuerza y movimiento, es decir, trabajo mecánico útil. Pero antes de hablar justamente de la neumática en sí, antes de ir a la neumática, tenemos que previamente explicar o repasar los conceptos físicos fundamentales que necesitamos para entender justamente la neumática, ¿no? Porque la técnica se apoya justamente en la física, ¿no? Bien, en consecuencia, vamos a explicar en principio, o vamos a recapitular lo que se entiende por presión. Bueno, ustedes sabían que fuerza era todo aquello que modificaba el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Las fuerzas se aplican siempre en una superficie, o sea, actúan siempre sobre una superficie. En este dibujo que yo les hice acá, podemos visualizar una fuerza actuando en una superficie. Matemáticamente, la presión es la relación entre esa fuerza y la superficie en la cual actúa. O sea, presión es el cociente entre la fuerza y la superficie. Lógicamente vamos a usar o tener dos unidades, una unidad de fuerza por un lado, una unidad de superficie por el otro. Por lo tanto, la presión se mide, por ejemplo, en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Hay otras unidades que después vamos a ver de presión. Un ejemplo numérico. Supónganse, volviendo al dibujo, que yo tengo una fuerza de 50 kilogramos fuerza, ¿no? Imagínense que es el peso de un cuerpo, sabemos que el peso es una fuerza, que está uniformemente repartida sobre una superficie de apoyo, por ejemplo, de 5 centímetros por 5 centímetros, es decir, una superficie de 25 centímetros cuadrados, ¿no? 5 por 5 son 25, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Entonces, aplicando el concepto de presión, la fórmula de presión, hacemos el cálculo. Dividimos 50 kilogramos fuerza, que sería, por ejemplo, el peso de, por ejemplo, un prisma, ¿no? Apoyado en esa superficie, dividido dicha superficie, que son 25 centímetros cuadrados. Haciendo la división, me da como resultado 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Repito, 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Qué significa esto, este resultado? Bueno, que por cada centímetro cuadrado de la superficie va a actuar una fuerza de 2 kilos. Por cada centímetro cuadrado de la superficie va a estar aplicada una fuerza de 2 kilos, ¿no? Bueno, esto es el concepto de presión. Y yo dije que había otras unidades. Vamos a ver simplemente las que utilizamos nosotros en neumática. Decimos que 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado es igual a un bar y también es igual a una atmósfera técnica, porque está también la atmósfera física, que es 1,033 kilos sobre centímetro cuadrado, que acá no se usa. Usamos la atmósfera técnica, ¿no? Bueno, estas tres unidades hay que recordarlas porque son las que vamos a usar, porque son las que empleamos en los equipos neumáticos. Si Dios quiere, cuando nos volvamos a ver, ¿no? En la clase presencial, no en la escuela, en nuestro taller, vamos a hacer las prácticas con los equipos y ustedes van a ver que los equipos justamente operan con estas unidades. Bueno, yo me refería al concepto de presión en forma general, pero nosotros lo que vamos a utilizar acá es aire comprimido. Entonces, llevando este concepto a la neumática, podemos decir que la presión del aire comprimido, la presión del aire es justamente la fuerza que hace ese aire sobre una determinada superficie, ¿no? Que después vamos a terminar de visualizar. Pero para seguir con este tema, tenemos que hablar de la medición de las presiones. ¿Cómo mido, por ejemplo, en nuestro caso, la presión del aire comprimido?
es el aire atmosférico que se comprime, ¿no? Bueno, para eso usamos una serie de instrumentos, de aparatos, llamados manómetros, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, recapitulamos un poquito. Dijimos que nosotros usamos en la neumática el aire comprimido. El aire comprimido es aire atmosférico que a través de un equipo que vamos a ver más adelante llamado compresor, lo podemos almacenar en un tanque, ¿no? Y ahí se acumula, guardamos, por así decir, el aire comprimido. Es decir, que es aire, es una masa de aire que se encuentra a una presión mayor que la presión atmosférica. La presión del aire comprimido dijimos que era la fuerza, ¿no?, que ejercía el aire, ¿no?, sobre una superficie. Por ejemplo, contra las paredes internas del tanque que contiene el aire comprimido. Y había que medir la presión, ¿no? Bueno, para eso usábamos, dijimos, el manómetro. El manómetro es un instrumento que mide el valor de la presión. Hay varios tipos de manómetros. Nosotros vamos a explicar el manómetro de uso práctico, que es el que usamos nosotros en el taller. Este manómetro de uso práctico, este manómetro mecánico, mano significa presión, metro, medición, aparato medidor de la presión. Este manómetro mecánico se denomina manómetro de Bourdon. Y en este esquema que yo les hice, vamos a ver las partes constitutivas de este aparato, de este equipo, y cómo funciona. Bueno, en principio voy a nombrar las partes constitutivas. 1. Tenemos la llamada espiral de Bourdon. La espiral de Bourdon es una espiral de latón, de bronce, muy elástico, está cerrada en este extremo, y en el otro está comunicado a un tubo por el cual ingresa la presión, en este caso del aire comprimido. Acá, lógicamente, hay una rosca, ¿no? Esto es un inserto con una rosca, y el aparato se enrosca, ¿no?, en el punto donde yo quiero medir el valor de la presión. 2. Tenemos acá un mecanismo compuesto por una cremallera, ¿no?, un piñón, que es 3, que es solidario mediante su eje a una aguja 4, y esta aguja trabaja sobre una escala. Como ustedes ya podrán ver, esto se parece a un reloj, ¿sí? Y ustedes lo habrán visto en los compresores, por ejemplo, o en el taller nuestro, que es un pequeño reloj, ¿no?, con una aguja que está puesto justamente en los equipos de aire comprimido, los compresores, en los tanques, en los equipos neumáticos, etc. Bueno, ¿cómo funciona esto? Esta espiral, como dije, que es de bronce y muy elástica, cuando recibe presión se abre. Cuando baja el nivel de presión se cierra. Funciona como esos viejos juguetes de carnaval que cuando uno soplaba se desenrollaban y cuando dejaba uno de soplar se volvían a enrollar. Funciona exactamente de la misma manera. Los movimientos de esta espiral son comunicados por medio de este brazo a la cremallera, que engrana con el piñón, que es un engranaje, y en consecuencia produce el desplazamiento de la aguja, que trabaja sobre una escala. Lógicamente que todo esto está colocado en una caja. La escala, como si fuese un reloj, sería el dial, ¿no?, calibrada de las unidades de presión correspondientes, y después un vidrio que permite cerrar el conjunto. Algunos manómetros se encuentran en su interior llenos de líquido, que es glicerina, para amortiguar las oscilaciones que produce la espiral, ¿no? Se llaman manómetros compensados, ¿no? Que se utiliza justamente para amortiguar las oscilaciones de la espiral cuando la presión fluctúa, cuando la presión presenta fluctuaciones, ¿no?, en cuanto a su valor. Bueno, vamos a ver ahora entonces, ya ingresando a la neumática, cómo generamos el aire comprimido. Bueno, chicos, yo permanentemente estoy repitiendo lo que digo, así esto se va fijando, ¿no? Así vamos fijando los conceptos. La neumática es una rama de la técnica que utiliza la energía de presión del aire comprimido para producir un trabajo útil. El aire comprimido es el aire atmosférico, ¿no? Pero en principio, ¿qué es el aire atmosférico? Bueno, el aire atmosférico no es un gas, es una mezcla de gases compuesto por oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, los llamados gases raros, por ejemplo, nobles, argón, neón, criptón, xenón. Bueno, toda esa mezcla de gases conforma lo que yo llamo aire atmosférico, que es el aire que respiramos. Bueno, ese aire se encuentra en la llamada presión atmosférica, que es de aproximadamente 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, o sea, una atmósfera aproximadamente.
yo tengo que de alguna forma fabricar el aire comprimido, que era aire atmosférico, que se encontraba a determinada presión mayor que la atmosférica y almacenado en un tanque. Bueno, para producir el aire comprimido hago uso de este equipo, de esta máquina llamada compresor. El compresor es un aparato, una máquina, accionado por un motor eléctrico generalmente, aunque también puede ser por un motor de combustión interna, que como dije, toma el aire atmosférico y lo va a comprimir en un tanque. Hay varios tipos de compresores. Nosotros vamos a explicar en este caso el compresor alternativo de pistón, que es el más usado y es el que tenemos justamente en el taller, el que ustedes van a ver cuando volvamos al taller. Bueno, acá yo les muestro en este dibujo que les hice, en este croquis, el compresor y su tanque de almacenamiento. Primero vamos a describir las partes constitutivas, las piezas constitutivas del compresor y cómo funciona, y después vamos a explicar el tanque de almacenamiento. Bueno, vamos a empezar entonces describiendo las partes constitutivas. Como dije, esto es un compresor alternativo de pistón. Tenemos el pistón, fíjense la analogía con un motor de combustión interna, aquellos que ya tienen una idea de lo que es un motor de combustión interna. Tenemos el pistón que tiene aros para producir un cierre hermético contra lo que vamos a ver que es el cilindro, ¿no? Bueno, el pistón está comunicado por la biela número 2 al cigüeñal 3. El cigüeñal se mueve, ¿no? Gira por acción de un motor eléctrico, o sea, el eje del cigüeñal está acoplado a un motor eléctrico. Entonces, a través de este mecanismo, biela cigüeñal, el movimiento circular se transforma en movimiento rectilíneo alternativo en el pistón. O sea, el pistón sube y baja, movimiento rectilíneo alternativo. Va de la posición superior a la posición inferior y vuelve a subir, ¿no? O del punto muerto superior al punto muerto inferior y viceversa. El pistón trabaja dentro de lo que se denomina cilindro camisa 5. La parte de abajo, con el punto 4, ¿no? Identificada con el punto 4, es el cárter. Sería la parte inferior, el cuerpo inferior del compresor. Y fíjense que el cárter se coloca una determinada cantidad de aceite para lubricar este mecanismo, porque esto es una máquina mecánica y como toda máquina requiere de lubricación. Ahora vamos a ver cómo se lubrica, ¿no? Cómo es el sistema de lubricación. 5, como dije, es la camisa cilindro, ¿no? Dentro de la cual trabaja el pistón. Había dicho que tenía aros para producir un cierre hermético entre pistón y cilindro, ¿no? A los efectos de que no escape el aire. En el cigüeñal hay una pequeña paleta, 7, que cuando empuja, por así decir, el aceite, ¿no? Lo levanta y produce todo un salpicado interno. Y esta es la forma en que se lubrican los pequeños compresores, por salpicado, por salpique, ¿no? O sea, se forma incluso una niebla de aceite debido a la gran velocidad, a la elevada velocidad del cigüeñal, y de esta forma se lubrican todas las piezas que tienen movimiento. Cuidado, esto es para los compresores pequeños. Los grandes compresores ya este sistema no es útil, ya no sirve, no es ineficiente. Por ese motivo se requiere ya de una bomba de lubricación, una bomba de aceite, una bomba de engranaje generalmente, que envía a través de pequeños tubos llamados capilares el aceite a presión a todos los puntos de lubricación. Pero eso en las grandes máquinas. En las máquinas chicas, como tenemos nosotros en el taller, usamos el sistema por salpicado. Bien, seguimos. Tenemos en la parte superior, lo que sería la tapa de cilindro, dos válvulas, 9 y 8. 8 es la válvula de entrada y 9 es la válvula de salida. ¿Sí? Después vamos a ver cómo funciona esto. Y finalmente 10, tenemos el sistema de enfriamiento, que son aletas, ¿no? Dispuestas como si fuera el cilindro de una moto, ¿no? Aletas dispuestas justamente en ese cilindro y también la tapa del cilindro. O sea, que toda la cabeza del pistón está aletada, ¿no? Presenta aletas. ¿Por qué? Porque cuando un gas, en este caso el aire, una mezcla de gases, se comprime violentamente, el gas eleva su temperatura, porque se eleva la energía interna del gas. Es decir, las moléculas del gas comienzan a moverse más rápido y se incrementa el estado térmico del gas. En física eso se conoce como incremento de la energía interna del gas, ¿no? Usted lo habrá notado cuando inflan la rueda de su bicicleta con el inflador, que en la parte inferior se calienta el inflador. Bueno, en los compresores esto es un problema, porque justamente esa temperatura puede llegar a niveles altos. Por ese motivo hay que
refrigerarlo mediante este sistema de aletas, como si fuese el motor de una moto, ¿no? El cilindro o la cabeza del motor de una moto. En equipos ya mucho más grandes, este sistema no sirve. Tenemos que recurrir a sistemas de enfriamiento por líquido, como sería, por ejemplo, el caso de un motor en un automóvil, ¿no? Que tiene su radiador, ¿no? La bomba de agua, etc. ¿no? Pero esos son los equipos grandes. Los equipos chicos, ya con un sistema de aletas para el enfriamiento, es suficiente, porque el calor se irradia hacia el medio y de esa forma se enfría, ¿no? Por así decir, el equipo. Bien, ¿cómo funciona esto? El pistón dijimos que produce un movimiento rectilíneo alternativo, o sea, de arriba hacia abajo y viceversa. Cuando baja el pistón, por diferencia de presión, acá se forma vacío, ¿no? Y se abre la válvula 8, por diferencia de presión. O sea, al bajar el pistón, acá se produce vacío, la presión externa, que es la presión del medio, es mayor que la interna, entonces esta válvula se abre e ingresa el aire atmosférico, ¿sí? La válvula, repito, se abre por diferencia de presión. En algunos casos estas válvulas son directamente láminas llamadas flapper, ¿no? Yo acá las dibujé de esta forma para que sean más didácticas, ¿no? Bueno, el pistón bajó, yo aspiré aire por diferencia de presión, por la apertura de la válvula de admisión, vamos a decir, y ahora el pistón sube. Al subir el pistón, esta válvula se cierra, también por diferencia de presión, y esta se abre, que permanecía cerrada, que es la de salida. Entonces el aire es obligado a salir por un conducto de salida y va hacia el tanque de almacenamiento, que después lo vamos a explicar. Las válvulas, es decir, funcionan de manera alternativa. Cuando abre una, cierra la otra y viceversa, ¿no? A los efectos de que yo voy tomando aire del medio y lo voy enviando, ¿no?, a un tanque o cilindro de contención, ¿no?, o almacenador, donde lo voy a comprimir, lo voy a almacenar a cierta presión. Bueno, esto en cuanto al funcionamiento del compresor. Ahora vamos al tanque de almacenamiento. El tanque de almacenamiento es por lo general un tanque de chapa soldada. Esto tiene que cumplir normas de seguridad muy estrictas. Este tanque es verificado hidráulicamente para evitar fugas, para comprobar de que no haya ninguna fisura justamente en el tanque que podría incluso hacerlo explotar, ¿no? O sea que tiene todo un tratamiento y un control especial, ¿no? En los tanques muy grandes, uno es el tanque, tenemos dos, que es la tapa de inspección. Es una tapa que se saca, ¿no?, para inspeccionar el interior del tanque y luego se coloca. Esos son los tanques grandes, los tanques chicos no existe esa tapa. 3. El tanque está apoyado en patas que generalmente tienen un soporte de goma para absorber vibraciones, ¿sí? 4. Tenemos acá el manómetro que ya vimos, el manómetro de Bourdon, el manómetro de reloj, que permite controlar la presión interna del tanque. Esto es muy importante, ¿no? Incluso después acá hay un dispositivo que yo no dibujé, que es el presóstato, que es un elemento de control. Cuando alcanza el tanque cierto nivel de presión interna, desconecta automáticamente el motor eléctrico del compresor. Yo se no lo dibujé para no complicar el esquema, ¿no? Bueno. 5. Tenemos un termómetro que se coloca en los grandes tanques, porque yo, como dije, cuando comprimimos una masa de gas, de aire en este caso, en forma violenta, aumentamos la temperatura. Entonces es conveniente, en los grandes tanques, controlar la temperatura con un termómetro. Esto es 5. 6. La válvula de seguridad o válvula de alivio. Esto es una válvula que abre automáticamente cuando yo excedo la presión que puede resistir el tanque. Esto es para evitar que el tanque explote, ¿no? Es un elemento de seguridad. Incluso hay normas que especifican la colocación de dos válvulas, ¿no? Es una válvula de resorte, ¿no?, que abre cuando se sobrepasa la presión máxima que puede contener el tanque, o mejor dicho, la presión del gas, ¿no?, la presión máxima del gas del aire que puede contener el tanque. Y 7, tenemos una válvula de salida, un grifo, ¿no?, que me permite sacar el aire del tanque y enviarlo, ¿no?, a la instalación neumática, que va a ser tema del próximo vídeo. Por otro lado, tenemos acá, para ir ya finalizando, un fenómeno físico que se produce dentro del tanque, que en realidad es un problema y tenemos que justamente tenerlo en cuenta. En el tanque, en el interior del tanque, con el número 8, yo acá dibujé, ¿no?, un sombreado que representa agua condensada. ¿Por qué pasa esto? Bueno, vamos a poner un ejemplo.
Ustedes, por ejemplo, un día de mucho calor, ¿no? Sacan de la heladera o del freezer una botella de gaseosa, ¿no? Y la apoyan en la mesa. Esa botella se dice que empieza a transpirar, ¿no? Porque se rodea de agua que empieza incluso a gotear. Bueno, en realidad la botella no transpira, porque la botella es de vidrio de plástico, que es un material que es hermético, ¿no? Lo que sucede es que la botella, al estar fría, enfría el aire que la rodea, y como el aire tiene humedad, que es vapor de agua, al enfriarse la humedad o vapor de agua se condensa, es decir, que pasa a estado de agua líquida y por eso la botella gotea. Se dice que transpira, ¿no? En realidad gotea. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando yo tomo aire atmosférico, el aire tiene humedad, tiene vapor de agua. Se enfría dentro del tanque, se condensa y cae al fondo del tanque, precipita en forma de agua líquida. Esta cantidad de agua es perjudicial porque puede producir corrosión, oxidación en el tanque y después incluso puede ser expulsada, ¿no? Y llevada a los elementos neumáticos que los arruinaría. Por ese motivo el tanque tiene acá 9 una válvula de purga, un tapón, que yo, cada tanto, con el tanque sin presión, por supuesto, o está parado sin presión, yo tengo que sacar ese tapón y purgar el agua de condensación. Es una tarea de mantenimiento que se hace para evitar que el agua justamente pueda producir corrosión en el interior del tanque. Bueno, con esto entonces ya hemos explicado cómo se produce, cómo se genera aire comprimido para los fines prácticos de la neumática. La neumática, como dije, los elementos neumáticos, las instalaciones neumáticas será tema del próximo vídeo. Chicos, yo lo que les pido es que estos vídeos véanlo todas las veces que sea necesario, de ahí justamente que lo subo a mi canal de YouTube para que estén siempre en el archivo de video. Ustedes lo pueden ver todas las veces que quieran, retroceder, parar, ¿no? A los efectos de que se comprendan perfectamente. Además, como ven, esto se explica de manera muy sencilla. Acá no hay ninguna cosa complicada. Hemos obviado todo lo que es cálculo matemático, ¿no? Para que sea lo más didáctico posible. Bueno, los espero en el próximo vídeo. Por favor, véanlo. Y después vamos a fijar, como siempre, la fecha de la tarea, ¿no? Que es un trabajo práctico, un cuestionario, que se lo entregan, como siempre, al correo del profesor Gustavo Barbati. Bueno, como siempre digo, muchas gracias por estar.